Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, que por cierto ahora tenemos en marcha dentro de Madre Esfera nuestro ya tradicional carnaval de post recopilatorio de este 2020. Mi 2020 bloguero, ¿qué ha sido de vosotros, de nosotros los blogueros, este 2020 tan histórico? ¿Qué ha pasado por nuestro blog? No ha pasado nada, han pasado las bolas de paja del oeste o por el contrario le hemos dado una gran utilidad y lo hemos utilizado como si no hubiera un mañana. Ojalá sea así. Y por supuesto, propósitos. ¿Qué propósitos tenéis para el 2021? Para todos los que participéis ya tenéis el post dentro de nuestro blog para que incluyáis el recopilatorio en nuestro formulario. Sortearemos entre todos los que participéis 3 tazas fantásticas, edición especial año pandémico 2020 y muy madresféricas. Sortearemos 3 tazas entre todos los que nos enviéis vuestro post, entre los que participéis hasta el 8 de enero. Y tras el aviso de servicio público y madresférico, os cuento que tenemos ahora mismo una entrevista con la psicóloga Irene Alonso Esquisabel, que es licenciada en Psicología, máster en Psicología Sanitaria, que ha completado su formación en Finlandia y es guitarrista además, autora de varios libros sobre anorexia, neurociencia y autismo. En la actualidad dirige un centro para niños con autismo en Ponferrada. Ella es la coautora del libro El autismo, reflexiones y pautas para comprenderlo y abordarlo, junto a José Ramón Alonso, y está publicado por la editorial Shackleton Books. Y vamos a hablar con ella. Irene, Buenos días, Madre Esfera. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme. Encantados de abrirte las puertas a nuestro programa y sobre todo de hablar de un tema que nos apasiona, porque creo que todo lo que hablemos es poco para dar un poco de luz en este mundo, ¿no? Y parece como que nosotros tenemos una sección incluso de familias diversas y una compañera con Vanessa con la que hablamos mucho sobre autismo, sobre otro tipo de condiciones y a pesar de eso sigue haciendo falta. Por eso me ha gustado muchísimo y me parece muy interesante hablar sobre vuestro libro, sobre el autismo, que habéis escrito José Ramón Alonso y tú. No sois familia, ¿no? Sí, somos familia. Vale, sí. Pensaba que era lo más obvio y digo, no va a ser, será casualidad. Sí, somos padre e hija. Bueno, fantástico. Pues bien, entonces era la pregunta más tonta, pero la primera que tenía que hacer. Pensé, no es secreto ni nada, pensé que pues, lo sabías. No lo pone, o por lo menos a mí no me lo ha parecido. No lo pone, ¿no? Que cada uno tenemos nuestra vida individual. Vale, yo lo pensé, pero no sabía. Vale, oye, sí. ¿Cómo es escribir un libro a 4 manos con tu padre? Pues es muy cómodo, la verdad, porque al final nos conocemos, ¿no? Entonces... Por WhatsApp lo podéis hacer, papá. Te mando por WhatsApp y por videollamada, y es muy cómodo, la verdad. Y además cada uno tenemos un poco nuestra parte, ¿no? Porque él se encarga, pues sobre todo de esa parte de investigación y de laboratorio, ¿no? Por así decirlo, y yo tengo más contacto directo con lo que son los niños y las familias, ¿no? De personas con autismo.
Es que me parece que es Entonces, una relación súper complementaria, que por eso digo, ujú, no serán familia, porque es mucha casualidad, ¿no? sí, Alonsos hay muchos, pero sí, somos ¿Verdad? familia, Qué sí. grande. Hay que indicar que tu padre, José Ramón Alonso, es catedrático de Biología Celular en la Universidad de Salamanca, de la que ha sido rector, investigador postdoctoral, profesor visitante en universidades de Alemania y Estados Unidos, doctor honoris causa por universidades de Colombia, Bolivia y Perú. Ha dirigido 15 tesis doctorales, 12 de ellas premio extraordinario, y publicado más de 150 artículos en revistas internacionales de neurociencia. Ha ganado además algunos de los principales premios de divulgación científica de España y es autor de 40 libros de divulgación científica tanto para adultos como para niños, con 15 premios de ensayo, relato y microrrelato, y autor del blog Neurociencia, que podéis encontrarlo en jralonso.es, con más de 2,5 millones de visitas anuales. Una eminencia. Casi nada. Pero brutal. Con lo cual, con esto, ya he leído antes de la entrevista tu bio, tu descripción. Con este panorama y con estos antecedentes, decidís embarcaros en la escritura de este libro. ¿Por qué? ¿Por qué el autismo? Irene. Pues mira, yo creo que es un poco también lo que decías antes, ¿no? Que siempre hace falta hablar un poquito más y tener un poco más de información. Sí que es verdad que yo creo que en los últimos años, cada vez vamos teniendo más información, ¿no? Y buena información, que vamos desmitificando un poco todo lo que ha sido la historia previa, ¿no? Del autismo y cargas que han tenido muchas veces los familiares a causa de esa historia. Y yo creo que había que explicar un poco los últimos años y de una manera clara, ¿no? Que fuera accesible, porque muchas veces, yo lo hablo con mi padre, ¿no? Pues el que estéis vosotros dentro del laboratorio realizando X investigaciones, luego eso es muy difícil que llegue a las familias, ¿no? Y muchas veces se desesperan porque escuchan hablar de hay muchísimas investigaciones en el momento, se están haciendo muchísimas cosas y no nos llega nada, ¿no? ¿Qué pasa? Nos falta un poco esa comunicación. Entonces, por eso yo creo que era importante hacer un resumen rápido, pero comprensible para todos y que tuvieran también un poco de estrategias prácticas. Sí, me recuerda al programa que tuvimos con María José Mas, con la neuropediatra, que también intenta y nos trae con éxito, creo, esa alta ciencia, ¿no? El trabajo en laboratorios, lo que es la investigación, cómo traerlo a la vida cotidiana, cómo traerlo a la población en general que no tiene ni idea de lo que se hace en un experimento o en unos estudios clínicos, en qué le va a afectar, ¿no? Y más en algo como son, bueno, pues el cerebro, que es o sea, totalmente desconocido y que tantos mitos y tanto humo tiene a su alrededor, ¿no? Eso es. O sea, que me parece una labor importantísima. ¿Cómo os lo planteáis? Es decir, ¿desde qué enfoque? ¿Para quién está escrito? Pues principalmente para familias, ¿vale? Y luego también esa parte de profesionales, pues que igual quieran tener una información más resumida de los últimos avances que ha habido. Y bueno, al final un poco para todas las personas que estén en contacto con alguien con TEA, ¿no? O sea, si puede ser un profesor o puede ser un médico que tenga a alguien en su consulta de atención primaria y pueda entenderlo un poquito mejor. Al final yo creo que es lo que nos ayuda, ¿no? Que cada vez sabemos más y sabemos mejor cómo atenderles, ¿no? Cómo trabajar con ellos o cómo poder ayudarles. Ahora que dices TEA, en el libro no lo queréis llamar TEA o trastorno del espectro autista y utilizáis CEA. ¿Por qué? Porque a mí el tema del lenguaje siempre me interesa muchísimo. Vale, a ver, la palabra TEA, a mí me gusta mucho la palabra que engloba TEA, que es espectro, ¿no? Porque creo que ayuda a comprender muy bien lo diferente que puede ser
un autismo en una persona de otra persona, ¿vale? Que hay una variabilidad altísima. Y la palabra trastorno no me gusta mucho porque engloba pues eso, una enfermedad, ¿no? O, bueno, pues tiene una connotación negativa, ¿vale? Entonces, quizás es más adecuado llamarlo condición, ¿no? Porque es una forma diferente de ser, igual que nosotros podemos ser neurotípicos o que tenemos el cerebro de otra forma diferente a la suya, ¿no? Entonces, bueno, es por evitar un poco esa palabra que a veces nos lleva a tener una connotación más negativa, ¿no? La palabra trastorno. Pero esto ya te digo que puede ir un poco en función de cada persona, ¿vale? Porque hay un movimiento últimamente muy reivindicativo de personas con autismo que ellas defienden que tienen autismo, que son autistas, ¿vale? Eso lo tenía Entonces, apuntado para hablarlo después porque sigo mucho a la sí. comunidad adulta autista en Twitter, donde Ujú. son súper activos y Sí, me yo encanta. también les sigo, además me encantan. Me encanta porque aprendo un montón y me parece una Sí, manera fantástica. Y es verdad que tienen esa, y habrás visto que tienen, mira, me he ido al final del guión y todo, pero tienen ese enfrentamiento, no lo voy a llamar enfrentamiento, pero sí encontronazo en muchas ocasiones con las familias. sí, sí, porque, a ver, yo creo que hay que escuchar un poco a todo el mundo, ¿no? Y entonces a las personas con autismo, o no sé cómo lo quieres llamar ya, yo, es el problema en a quien le venga mejor la palabra que prefieran utilizar, ¿vale? Pero la persona con autismo es la primera a la que hay que escuchar, ¿vale? Porque es la primera a la que nos va a contar cómo se siente, qué opina, ¿vale? Y qué es lo que quiere. Entonces, si esa persona defiende que ella es autista, pues ella es autista, claro que sí, no hay nada negativo en ese sentido, pero sí que es verdad para familias de personas que quizás no se puedan expresar y que quizás no puedan dar su opinión, el decir que su hijo o su hija es autista puede ser negativo para ellos, ¿vale? Entonces, ya te digo que es en función de la persona y si la persona no se puede expresar, pues es en función de su familia, ¿vale? La palabra que ellos decidan utilizar. Sí, al final nosotros también optamos por escuchar porque traemos a familias y en muchas ocasiones, pues al final preguntas cómo te gusta o cómo prefieres o cómo lo sientes más tuyo, ¿no? O cómo consideras que quieres que se denomine esto, ¿no? Porque al final es que tenemos guías de palabras que no debemos utilizar. Ya sabemos que no es una enfermedad, pero esto hace unos años se hablaba de enfermedad y Sí, entonces vamos aprendiendo, Irene, a pasos agigantados, ¿no? Que no se sí. puede decir, que no deberíamos decir por qué, ¿no? Es todo, la verdad es que lleva su... Es difícil. Sí, sí. Sí, es difícil, sí. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento buenísimo, ¿vale? Que estamos en un momento en el que vamos entendiendo qué es lo que pasa, cuándo pasa, por qué pasa, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya podemos trabajar de otra manera. Ya no es esa enfermedad, ¿no? Esa carga que quizá podían tener las familias y ya estamos en otro punto, es cerebro, Claro. no es Sí, nada parecido a lo de antes. que como bien explicáis en el libro, el autismo se puede englobar, es un espectro de situaciones y de condiciones y de características que quizás es para mí de lo más importante, ¿no? Que podamos transmitir, que no Sí. engloba de una manera única, no es una categoría única, ¿verdad? Eso es. Y yo se lo digo muchas veces, hablo mucho con profes sobre todo, ¿vale? Con profesores que tienen alumnos o alumnas con autismo, con TEA en clase, ¿vale? Y muchas veces hablamos de que lo que ellos conocen es a esa persona Claro. con ese TEA en particular, ¿vale? No, es muy difícil que luego, si tienen otro alumno, se vaya a parecer muchísimo al que ya tenían, ¿vale? Va a ser muy diferente. Entonces... Claro, es muy Es lo difícil. bonito también. Claro, sí, y es muy enriquecedor, pero es cierto que y ya nos pone, entrando en el libro, vemos la parte histórica, cómo se va visibilizando, se va hablando cada vez más de ello,
Y nos vamos dando cuenta de lo complejo que es. Porque antes, bueno, es muy reciente, relativamente reciente, ¿no? De este concepto. Sí, tenemos una historia muy moderna realmente ahora de lo que es la concepción del TEA, ¿no? Porque el previo creo que es un poco terrible, ¿no? El que consideraran que era un problema de padres, sobre todo madres además, ¿no? Como Eh, siempre, tengo sobre que todo decir. madres, como siempre, sí. Que no querían lo suficiente a sus hijos, que no les mostraban el cariño de una manera suficiente, ¿no? Ese afecto, a mí me parece horroroso, Sí, ¿vale? la teoría de las madres nevera, ¿no? Me parece que se Las llama. madres neveras, sí, Mira, es que solo leerlo ya te pone de muy mal humor. sí, Por te pone los favor. pelos de punta. Y sobre todo los métodos que utilizaban también para curar esa enfermedad que les habían provocado las madres nevera a sus hijos, ¿no? Que muchas veces era separarles y tenerles aislados a los hijos de sus madres. Imagínate qué sufrimiento, ¿no? Tanto para ese niño que no conocía nada más que su entorno familiar, o para esos padres, ¿no? Que encima te Claro. culpan de lo que le pasa a tu hijo y no te dejan verle, ¿no? Y encima la culpa es tuya, Y la culpa es tuya, claro, porque eres claro. muy fría. Horrible, horrible. Yo ya te digo, estoy muy contenta del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Ok. Que no tenemos, y espero que no volvamos a repetir eso, pero sí que es veces que a veces queda un poco ese pozo, ¿no? Un pozo en las familias de, jo, habré hecho algo mal, habrá sido algo que pasó durante el embarazo o habrá sido algo en el momento de cuando le tenían la cuna y no le di el juguete que igual me estaba pidiendo en ese momento. ¿Sabes? Se ocurren mil posibilidades. Entonces hay que quitarles esa parte de culpa, ¿no? Claro. No tiene nadie la culpa. Esto es una cosa que pasa antes de nacer, en el desarrollo y ya está. Claro, ¿Vale? quizás uno de los problemas por los que cuesta tanto llevarlo de una manera, o llevarlo bien, bueno, a ver si me explico. El hecho de que no exista una causa concreta quizás Ya. complica mucho asimilarlo. Eso es lo que Sí, yo quería explicar, ¿no? Es decir, hasta qué sí. punto, cómo lo explicas, ¿no? Porque cuesta entender por qué ha pasado esto y a quién le tengo que mirar porque no es una caída que haya pasado o es un cáncer que se le puede explicar más o menos, bueno, es que las células, ¿no? Es que no se sabe realmente, ¿no? Claro, es difícil así de asimilar, ¿no? Para los padres cuando les das el diagnóstico, si han venido buscándolo, si no, si ya lo tenían, bueno. em, yo me intento enfocar no en cómo ha podido pasar esto, porque no lo sabemos, como bien dices, ¿no? Han podido pasar muchas cosas o solo una, pero bueno, sí que es importante descartar, pues a través de pruebas genéticas, si ha habido algún tipo de mutación de las que sabemos que causan autismo, ¿vale? Pero una vez descartado eso, que lo más probable es que lo descartes, ¿vale? No vas a encontrar una causa médica, ¿no? De ese autismo. Entonces es muy difícil de asimilar para los papás. Porque, por lo que dices, ¿no? No me puedo enfocar y echar la culpa a eso concreto, ¿vale? Pero yo me intento enfocar más en el aquí y ahora, ¿vale? Hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Ahora sabemos lo que le pasa a este niño o a esta niña, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Cómo podemos Claro. mejorar su vida a partir de ahora? ¿Cómo podemos dar los siguientes pasos, ¿vale? Para un poco encaminarles hacia ese sentido y no tanto en el pasado y esas culpas, ¿no? Pero es un duelo al final. El Sí. tener un diagnóstico, tienes que pasar un duelo porque tú tienes unas expectativas o tienes unas ideas de la vida que igual va a tener tu hijo o qué cosas quieres que tu hijo haga, tu hija vaya, y, y las tienes que desmontar porque quizá le tengas que ayudar de otra manera para conseguir eso que tenías previsto, ¿no? Tienes que cambiar un poquito ese chip.
Pero bueno, Sí, porque además el hecho de que no exista una causa definida, concreta, también complica la posible prevención, queda como en el aire, ¿no? Nunca se sabe si te sí, va a tocar, es una lotería, y tampoco sí, hay una cura, entre comillas, por favor, que se entienda, ¿vale? Porque es la siguiente cuestión, ¿no? Cuando te dan el diagnóstico, vale, ¿y esto cómo se cura, ¿vale? Entre comillas, porque ya sabemos que no es una enfermedad y no tiene una cura como tal. Pero, claro, pero es a lo que se va. Es decir, yo sí, quiero que mi hijo tenga una vida funcional, y mi hija tenga una vida funcional y pueda valerse por sí mismo. Y, ¿no? que sea autónomo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, claro, es que no es una cura, es nosotros sabiendo esto, ¿no? ¿Qué estrategias podemos utilizar o qué herramientas podemos dar a este niño, a esta niña, para tener una vida funcional y lo más plena posible, hasta donde él pueda llegar o queramos llegar un poco entre todos, ¿vale? Ay, Dios. En el libro explicáis súper bien. Tenéis una parte teórica, sobre todo al principio, en qué consiste el CEA, para que la gente lo entienda, además, súper clarito, con un lenguaje muy accesible, muy sencillo, identificando, bueno, pues las diferentes funciones que se pueden ver afectadas o no, ¿no? Dentro de, dejando siempre claro que es un espectro y que existe una variabilidad inmensa, ¿no? Habláis del diagnóstico, por ejemplo, que Ujú. le dais mucha importancia al tema del diagnóstico. Sí, yo creo que es importante ponerle nombre, ¿vale? Porque eso es lo que posibilita luego poder trabajar en una determinada dirección. Porque en ese momento en el que no sabes qué es lo que pasa, ¿no? Cuando no sabes si puede ser una cosa o puede ser otra, o luego no sabes bien qué herramientas aplicar, ¿vale? Porque una vez que entiendes que tu hijo, pues tu hija tiene autismo, ¿vale? Pues puedes explicarle las cosas de una determinada manera y sabes que si utilizas apoyos visuales le va a resultar mejor o que si le estructuras su día a día es probable que mejore las rabietas si es que tenía muchas, ¿vale? Entonces te posibilita eso, el ayudarle y el darle herramientas para defenderse y para vivir el día a día. Mm. Efectivamente. ¿Y por qué llega tan tarde? Porque para muchas familias este diagnóstico se considera, o sea, sienten que llega tarde. ¿Por Sí, qué no se puede pues diagnosticar antes? a ver, yo creo que ahora se está empezando a poder diagnosticar relativamente pronto, ¿vale? No es tan pronto como nos gustaría, que quizá fuera, pues ojalá que fuera un recién nacido, que le haces un pinchacito en un dedito y con una prueba de sangre tuvieras un diagnóstico, sería maravilloso, ¿verdad? Pero muchas veces se retrasa más porque depende muchas veces de una observación conductual, ¿vale? Entonces, claro, un bebé tiene eh, poca actividad, ¿no? Quiero Claro. decir que no tiene igual esos comportamientos repetitivos o no puedes ver esos intereses restringidos o no puedes ver que le cuesta interactuar, ¿vale? Porque ahora mismo el diagnóstico se basa un poco en eso, ¿vale? En pruebas bueno, a ver si me explico. Hay muchas áreas que tienes que explorar, ¿vale? Y lo tienes que explorar con la familia y con el niño, ¿vale? Entonces, un bebé es muy difícil explorar determinados aspectos, como puede ser un lenguaje, Claro. ¿vale? Porque es un bebé. Entonces, se retrasa también porque en los momentos, sobre todo, de niños que estarían en la parte del espectro, que vamos a decir más leve, ¿vale? Eh, Se camufla, ¿vale? Porque son niños que tienen un lenguaje que lo desarrollan a la edad típica, ¿vale? No hay un retraso ahí en el lenguaje. Luego en el cole cuando empiezan normalmente van bien. Lo que pasa que una vez que van interactuando más con esos niños y con personas adultas, eh,
te vas dando cuenta de ciertos detalles, ¿no? Pues que igual él sí que interactúa, pero solo interactúa en base a determinados intereses, ¿no? Es un niño que solo te habla de la Segunda Guerra Mundial. Pues, pues bueno, pues está fenomenal que él nos quiera contar su interés, que es fantástico, porque seguro que se quiere dedicar a la historia y va a ser un profesor estupendo, pero, pero claro, no nos habla de más cosas o no se interesa con otros niños para jugar a un baloncesto. ¿Vale? Entonces, hay determinados aspectos que se ven cuando son más mayores, sobre todo en eso, sobre todo en niños que están en la parte más alta, ¿no? del espectro. Y luego, con el tema de niñas, también se dificulta un poco porque, bueno, se ha visto que las niñas camuflan, ¿vale? Camuflan como, se entiende como tal, ¿no? Camuflaje. Se camuflan socialmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando son pequeñas, muchas veces los intereses que tienen son típicos de las niñas de su edad, ¿vale? Pues niñas pequeñas de infantil o primaria, pues que les gusten los ponis, les gustan muñecos, les gustan, ¿vale? Cosas típicas, animales, cosas que les gustan a muchas niñas también de esa edad y muchos niños. Y luego de mayores aprenden a copiar y aprenden a utilizar gestos que ven a sus compañeras, ¿vale? O sea, yo recuerdo que hablaba con una adulta que le hicimos la valoración diagnóstica, porque ella vino porque trabajaba como monitora de equitación con niños con necesidades especiales, entre ellos con niños con autismo, y vino porque decía, es que yo me resultan muy parecidos a mí. No sé qué pasa, ¿no? Pero yo me resulto muy, muy similar a ellos, ¿no? Entonces ella contaba que en el instituto, ¿vale? Practicaba horas en el espejo en su casa, practicando gestos que utilizaban sus compañeras de su misma clase, ¿vale? Para ponernos un ejemplo muy, Sí. muy gráfico, ¿no? Entonces yo hablaba con ella y le decía, ¿y tú eres consciente de que la gente no practica los gestos, ¿no? Que los gestos nos van saliendo de forma natural, no tenemos que estar pendientes de qué compañera dice qué y cómo lo dice, ¿no? Y decía ella que no, que claro, que hasta ese momento no había sido Claro. consciente de esto, ¿no? Que la gente no practica. Es que ella pensaba que la gente realmente utiliza horas de su tiempo para ensayar delante del espejo determinadas conductas, ¿no? Determinados gestos. Entonces, pues se camuflan, ¿vale? Sí. Aprenden pues quizás estas estereotipias, estos movimientos de manos que pueden ser más llamativos, ¿no? Para nosotros, pues ellos pueden aprender a camuflarlo y empezar a hacer así, ¿vale? O tocarse un poco la oreja, que es muy funcional, ¿no? Igual que nosotros, pues quizá movemos un bolígrafo cuando estamos un poco nerviosos, pues hay determinadas niñas que pues camuflan esos movimientos de manos que lo tienen que hacer, lo tienen que utilizar, pero lo aprenden a usar de una manera adaptativa, ¿no? Que no llame la atención a los demás, De hecho, porque bueno, tuvimos... las estereotipias no son malas, ¿no? Porque el que yo mueva las manos no es malo si me permite funcionar en el día a día y me permite, pues eso, realizar determinadas actividades, pero es muy llamativo para el resto de la gente, ¿no? El que yo Ya. esté haciendo así llama la atención. No es que sea malo, pero llama la atención. Entonces, si alguien aprende a camuflarlo y a tocarse la orejilla en vez de mover las manos, pues mucho más camuflado, ¿no? Tuvimos una entrevista con una bloguera hace 3 años, yo creo, al principio, hace tiempo ya, que ella ya tenía su diagnóstico, pero había llegado a él al ser madre y diagnosticarle a su hijo el autismo. Uh-huh. En ese caso es cuando ella pues sí, se había dado cuenta al ver a su hijo de que ella efectivamente había hecho ese mismo camino y además nos lo contaba en el podcast y era súper interesante cómo hasta entonces, bueno, pues se había llevado su vida de otra manera, pero adaptándose
¿no? Llevando a cabo estrategias de adaptación, que me parece brutal, por otro lado, también, ¿eh? Es una pasada. Es una A mí me pasada. parece impresionante. Claro. De verdad. Sí, sí. Y además, esta chica que te comentaba se acordaba de qué persona había copiado qué. Decía, yo guiño así de los ojos que utilizaban con algún chico en el momento ahí del recreo, ¿no? Yo eso lo cogí de esta compañera y luego determinada coletilla la utilicé de esta. Digo, madre mía, esto es para un estudio individual. Una pasada. Sí, sobre el tema del diagnóstico también comentan mucho pues así en los círculos de adultos sobre el camino que han tenido que pasar hasta llegar a un diagnóstico, porque en muchas ocasiones se han autodiagnosticado, ahí siempre hay controversia sobre ese tema, pero hay quien lo defiende, hay quien no. ¿Tú qué opinas sobre ese tema? Pues, a ver, yo creo que el diagnóstico tiene que venir de una parte más formal, ¿no? De alguien que esté habilitado para ello, pero oye, yo creo que siempre es muy divertido ver hay pruebas muy rapiditas que hay en internet de pues, cuestionarios que hacen un cribado muy rápido, ¿no? Pues si tienes determinados aspectos en interacción o si tienes intereses restringidos y demás. Y yo creo que eso viene muy bien también para hacer un primer cribado, ¿no? Cuidado, sí, claro. A nivel de una persona adulta, pero claro, luego necesitas ese profesional que evalúe todos los demás aspectos, porque no es solo, pues venga, paso este test y ya está, ¿no? No, es una cosa, es bastante tedioso, la verdad. Ya me lo imagino, pero es verdad que ellos sí que lo comentan y me resulta muy interesante porque es cierto que en muchas ocasiones ya lo sienten, ¿no? Como siento que hay algo que no encaja, ¿no? O que no consigo, que en muchas ocasiones, y además ellos lo reivindican mucho, que ellos es como que somos los normotípicos los que no nos adaptamos a ellos, ¿no? Y me resulta muy interesante, sí, sí. Es verdad, porque yo creo que ellos hacen un esfuerzo sobrehumano para adaptarse a nuestro día a día, ¿no? A nuestro mundo. Y nosotros no nos esforzamos nada. Pero es que, quiero decir, hablando así con padres y con madres, ¿no? Y decir, pues es que yo estoy deseando que mi hijo salga y pueda ir a merendar con sus amigos, ¿no? O poder ir a un cumpleaños o cosas básicas, ¿no? O que estemos en el supermercado y no me esté todo el mundo mirando porque mi hijo, pues en ese momento está con estereotipias y nosotros no nos adaptamos, nada. Claro, por eso es tan importante un libro como el vuestro, ¿no? Conocer bien en qué consiste o todas las posibilidades, porque insisto, es muy complejo, es muy amplio y tiene muchísimas representaciones o ramificaciones o variables, no sé cómo, o grados, ¿no? Y claro, no existe una categoría fija que pueda determinar, bueno, pues esta persona es rubia, ¿no? O sea, ¿cómo trato a los rubios? Ya, no, claro, sería facilísimo así. ¿Verdad? Pero no hay. Tendrías un manual con A, B, C, ahora hay que hacer D, E, F y ya está. Claro, y muchas veces la gente es lo que necesita, ¿no? O lo que reclama. Dame esto porque necesito esto vale, mi hijo es autista o mi hija es autista. Quiero un manual de uso. Quiero un milagro muchas veces. Sobre los milagros. Hablemos sobre los milagros, porque esto es una de las partes... No, es que no hay milagros, ¿vale? Y no existe nada rápido muchas veces, ¿eh? Luego hay cosas que sí que pueden mejorar si cambias pequeñas cositas, ¿no? Pero no existen milagros. Entonces yo eso se lo digo muchas veces a las familias, ¿no? Hay que trabajar muchísimo y vais a tener que trabajar un montón y vamos a tener que trabajar nosotros, por un lado, el cole por otro lado, en casa por otro lado, todos en conjunto para que esto vaya de la mejor manera posible. Y los milagros y los chamanes, pues ellos lo intentan porque tienen ese nicho
¿no? Por así decirlo, de gente que muchas veces está desesperada por mejorar determinados aspectos o buscar soluciones rápidas, porque, pues ojalá, ¿no? Ojalá a mí me pusieran una piedra en la cabeza y entonces ya desapareciera todas las complicaciones que tengo en mi día a día, ¿no? Pero no es así. Entonces, lanzarles un mensaje claro en ese sentido, ¿vale? Que no se dejen engañar, que no hay hierbas que curen el autismo, no hay compuestos parecidos a la lejía que curen el autismo, Es que me pongo mala, ¿eh? Me pongo muy mala con eso. y que no hay que curar el autismo, que el autismo no se cura, que no es una enfermedad, ¿no? Que es una manera diferente de procesar la información y de dar respuesta a esa información y no la expresan de la misma manera que la expresamos nosotros. Entonces eso no hay que curarlo, hay que saberlo entender, ¿vale? Para darles la mejor respuesta por nuestra parte, ¿vale? Porque si no les entendemos, no podemos llegar a ellos. Uno de los capítulos que a mí me ha resultado más interesante es el de los tratamientos y terapias, precisamente por esto, ¿no? Por esto que decís y porque desde Madresfera y desde Salud Esfera vemos pues muchos casos de familias y que están realmente en una situación de pues que se sienten abandonadas, incomprendidas, el sistema sanitario funciona pues como funciona en muchas ocasiones, tardan los diagnósticos, lo sabemos, y además son procesos muy solitarios que tienen que luchar mucho, ¿no? Y claro, cuando te llega un mensaje privado de tal... Es que además los he visto, de doctores, supuestos doctores, supuestas profesionales sanitarios, asegurándoles que con un tratamiento se van a curar. Es terrible. Es terrible. O sea, es que no podremos decirlo lo suficiente. Y, o sea, ¿cuántas veces está pasando en Instagram, por ejemplo, en redes sociales, el machaque que se le está haciendo a las familias que bastante tienen con sus situaciones, con que a lo mejor no, pues acaban de llegar, acaban de recibir el diagnóstico, no lo han procesado y son objetivo directo de esta gente? Sí. Es terrible. Así que yo creo que hacéis una labor maravillosa en difundiendo que eso no existe, ¿no? Quiero decir, que no existen esas curas milagrosas ni esos tratamientos milagrosos, ¿no? Que lo que hay que hacer es trabajar y dar el mayor número de herramientas, ya está. Luego en los tratamientos que indicáis, aparte de, o sea, me hace mucha gracia habláis de las terapias, o sea, de los tratamientos que se usan, que también existe controversia sobre este tema, que yo creo que también contribuye a que sea un poco farragoso, ¿no? Este mundo a veces, cuando lo ves, porque sobre el ABA, por ejemplo, hay de todo, o sea, se escucha de todo. Y vosotros lo decís en el libro, ¿no? Como entre ellos mismos, entre los propios profesionales, se atacan. Y entonces, esa es una sensación que desde fuera es como, no estoy entendiendo nada. Pero claro, queda fatal, ¿no? Claro, ¿y quién aprovecha eso? ¿Quién aprovecha eso? Los otros, los que venden la lejía. Es así. Eso es. Pero ¿qué hacemos ahí? Es decir, Irene... ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues lo primero lo que ya hemos dicho, ¿no? No existen curas milagrosas. Y luego los tratamientos y las terapias, pues que sean basadas en evidencias, ¿no? O sea, que no sea voy a probar esto que me están diciendo que quizá venda, o que quizá venda y sirva, ¿no? No, o sea, cíñete a cosas que te digan, profesionales que te digan, mira, hay que trabajarlo en conjunto, entre todos, va a ser un trabajo largo, va a ser costoso, porque lleva tiempo y también huye un poco de esos sitios en los que te aseguren que solo lo van a poder solucionar ellos, ¿no? Esos de... No, si no viene aquí en todos los días, a todas horas, no vais a poder hacer nada, ¿no? Hay que huir un poco de eso. Es buscar también un poco, dependiendo del profesional, ¿no? Que quizás tengas más afinidad con unos profesionales que con otros. Entonces,
es buscar un poco el conjunto, ¿no? Dónde se va a encontrar la familia también mejor y en un sitio que utilicen prácticas basadas en la evidencia, ¿vale? No inventos que se le ha ocurrido a alguien y quieren utilizar en ese momento y tener conejillos de indias, ¿no? Por así Y que decirlo. hay muchas, y que hay muchas. Hay muchísimos. Sí. Vosotros habláis en el libro de las terapias, terapias alternativas. Ujú. Es que Podríamos estar 3 días hablando de las terapias este alternativas. capítulo es para enmarcar, ¿sabes? Porque, claro, Sí. desde la terapia de integración sensorial, la integración auditiva, el abrazo forzado. Es que, Sí. que, a ver, desde el respeto a quien confía en que eso les pueda ayudar porque están en esa situación, pero qué Sí. rabia da, qué rabia da, Da que rabia. es claro, Da rabia, ¿no? sí. Sí. O por ejemplo habláis del uso del cannabis, ¿no? Bueno, si alguien lo quiere utilizar porque le gusta, pero bueno, que esto no se lo dé a su hijo. Ya está. O sea Claro, que. sí, que y mira, esto lo compartí en Instagram, el tema de las flores de Bach, Ujú. porque además se comparte muy alegremente, y como si no, bueno, pues funciona fenomenal y funciona para todo. Como no existe evidencia científica, Claro, pues claro, claro. pero hay que... Sí. Si tú buscas unas relaciones de causa-efecto, es que la puedes encontrar en casi cualquier cosa. Quiero decir, ¿me tomo esto y mejoro? Pues fenomenal. Puede ser un vaso de leche, puede ser flor de Bach, puede ser que me he quitado el pan. Pues eso, que busquemos, que se busque en evidencia científica, pero que es que da mucha rabia porque al final la gente pensando que es inocuo y que son, al final, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que en primer lugar pagas una pasta. Un montón. Además que no suelen ser baratos, claro, Claro, porque hay que aprovechar claro, este tirón. Sí, claro. O sea, que las sí. gotas no son nada baratas. No, no, Exactamente, y no está no, demostrado. Y luego hay una parte, no. claro, luego hay una parte muy interesante. Bueno, por supuesto, la homeopatía, un saludo a nuestros amigos, y la aromoterapia. No está demostrado que ayude en ningún caso, así que. No. Y las actividades gratas que no son terapias, que esto también me resulta muy interesante porque ahí, claro, vosotros lo decís claramente. Te va a o sea, es muy probable que lo pasen bien y eso está fenomenal. Eso es. Pero, Pero no significa que estés trabajando ahí determinadas conductas, ni significa que estés avanzando a nivel de iniciación social, ni significa que estés trabajando el lenguaje, que por supuesto que puedes utilizarlo en esa actividad, ¿no? Pero no es una terapia. ¿Vale? claro, incluís la musicoterapia, que aquí, o sea, ¿no os han escrito ya desde algún sitio diciendo que, que muy mal por haber incluido todas estas terapias? Porque también hay mucho Pues negocio con esto. bueno, escribe mucha gente, ¿no? Y cada uno va opinando una cosa diferente. Ah, sí. Entonces, bueno, ¿Habéis recibido mensajes amistosos? amistosos sí, Ah, también. también. Amistosos también. Sí, sí, sí. Luego, escribe mucha gente, sobre todo un poco buscando soluciones milagrosas, ¿no? Entonces, les intentamos dirigir en función de su lugar de residencia, pues a sitios que igual podemos conocer, ¿no? Que trabajen con chicos y chicas con autismo, porque yo creo que es importante que vayan a sitios que conozcan cómo trabajar con estas personas si tienen cuestiones relacionadas con eso. Ujú. Pues eso, la musicoterapia, terapia Ujú. artística, de danza, delfinoterapia, equinoterapia. Es decir, que está fenomenal. Sí, y lo van a pasar fenomenal porque al que le guste los animales lo va a disfrutar muchísimo, ya sean caballos, delfines, lo que sea, pero no es terapia como tal. Esto a mí me parece uno de los capítulos para enmarcar junto a los capítulos finales en los que aportáis esa parte, bueno, pues yo creo que más positiva en el sentido de qué decir o qué no decir
¿no? Cómo ayudar realmente a que tanto las familias como esos niños y esas niñas vayan mejor, vivan mejor, se adapten mejor, superen mejor los retos que se les va a presentar, ¿no? ¿Cuáles Sí. serían los principales puntos a tener en cuenta, pues, de cara, por ejemplo, a comentar a una familia para ayudarles? De cara a comentar a una familia, desde que... Sí, o sea, porque, por ejemplo, tenéis un cuadro de 50 cosas para decir a una familia con Sí, autismo, sí, ¿no? sí. O sea... Y qué no decir. Y qué no decir. Como hemos hablado en muchas ocasiones sobre lo que no decir, que evitar, ¿no? Y creo que durante el programa también lo hemos comentado. ¿Qué crees que es lo más importante y cómo lo afrontas tú con las familias que tienes en el centro y con las que trabajas? ¿Qué es lo que más agradecen? Pues mira, yo creo que lo que más agradecen es que estés ahí, ¿no? Que les puedas acompañar. Y entonces el estar acompañándoles depende un poco de tu posición con esa familia, ¿no? Pero puede ser ¿qué necesitáis hoy? ¿Cómo os podemos ayudar? ¿No? El preguntarles y hacerles partícipe a ellos, porque muchas veces parece como que vamos dirigiendo y estableciendo pasos. Venga, ahora tenemos que hacer esto, lo siguiente, tenemos que mejorar estos aspectos, ¿no? Y poner determinados objetivos con los niños, pero muchas veces ellos necesitan desahogarse, ¿no? O que familiares puedan tener una tarde a unos niños y puedan estar con ellos y si son padres del colegio, pues que les incluyan en todas las actividades, ¿no? Si es que al final Oh. son uno más. Entonces, el sentirse acompañados y el que se sientan que la gente no les rechaza, ¿no? Ojalá pudiéramos evitar todas esas caras extrañas y esas miradas de qué está haciendo este niño y muchas veces que parece que les echan la culpa a los padres. No es que no controlas, no controlas a tu hijo. No, poder evitar eso, yo creo que sería maravilloso. Y el quitarles la culpa, ¿no? Que no es culpa suya, que estamos ahí y que necesitan. ¿Un café? Pues un café. Qué bonito. Y habláis también de los mitos, que no los hemos repasado, pero Ujú. súper importante, el tema lo recordáis también en el libro, el tema de las vacunas, está demostradísimo. Sí, no los hemos utilizado. Ahora yo creo que va a volver otra vez con Sí, fuerza cuando llegue la vacuna del coronavirus. Lo vamos a tener ahí sí, mucho pero más no está de más recordarlo. reciente. No, no, no está de más. Las vacunas no causan autismo, ¿vale? No provocan una condición del espectro autista. No, no, las vacunas son un invento maravilloso y que gracias a él y a todas las vacunas podemos y hemos podido salvar un montón de vidas, ¿vale? Entonces, ahí soy muy tajante, ¿no? Es que no hay por dónde cogerlo, no causan autismo, ¿vale? Esto es un mito porque un señor en un determinado momento quiso, pues otra vez como los chamanes que hablábamos antes, ¿no? Quiso hacer dinero y quiso vender él su propia vacuna, ¿vale? Y entonces, pues creó un bulo en base a que las vacunas pues causaban autismo a una serie de niños que él estaba estudiando, porque le vino muy bien en ese momento, ¿vale? Pero se demostró que no tenía evidencia el estudio que él estaba realizando y se demostró además que es que este hombre no iba a poder seguir ejerciendo la medicina, ¿vale? Entonces, en resumen, que no causan autismo, básicamente. Sí, de hecho, de ahí viene casi todo el run run con los movimientos antivacunas. Viene mucho en parte por ese hombre y por lo que originó, a pesar de que se ha demostrado que era falso, que lo había hecho a propósito, y a pesar de eso, se han originado en Estados Unidos unos movimientos potentísimos antivacunas con gente famosa a la cabeza, con manifestaciones que yo de verdad, o sea, no puedo entender. Sí, sí.
Hay algún tuit incluso ahora que me estoy acordando, de Donald Trump, pero bueno. No me extraña nada, no me extraña No nada. me extraña, ¿verdad? Pero, qué ¿qué no va a raro, decir él? qué raro, un hombre que dice cosas tan coherentes y tan sensatas, ¿no? Y Exactamente. y a mí cuando escucho a la gente que dice no nos metamos con los antivacunas, es decir, entendiendo que entendiendo que la gente que tiene dudas sobre las vacunas puede tener dudas de una manera razonable, puede tomarlo con escepticismo y no pasa nada y no hay que menospreciar a las personas que lo ven de una manera crítica, que no en absoluto, pero oye, es que tenemos los datos, es que está demostrado que este estudio fue falso, que estaban Claro. falseados los datos y que lo que se defiende desde ahí está distorsionado y que además hay intereses. Claro, Es que hay intereses en el otro lado también, ¿no? Es que... eso es. Ay, Pero, no sé, hay determinadas semillas que parece que calan y se quedan ahí. Dijo, pero ¿cómo puede ser esto posible? No, no, y no me luego entra en la cabeza tampoco, pero bueno. otro de los mitos que también quería traer antes de ir cerrando el programa es el tema de la empatía, porque me parece también que es una reivindicación que desde el colectivo de autistas adultos, de los que digo que es que aprendo mucho, que me parece súper recomendable, siempre recomiendo seguirlos, pues hablan de esto, ¿no? De la empatía, y vosotros también lo comentáis mucho en el libro. ¿Qué pasa con la empatía? ¿No tienen empatía? ¿Por qué se habla de este tema? Porque lo que ocurre es que ellos tienen dificultades a nivel social, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en las que al final dan respuestas que no son igual las más adecuadas en ese contexto, pero no significa que no tengan empatía, sino que simplemente no han leído el contexto de una manera adecuada y entonces su respuesta no es adecuada a esa situación, ¿no? Luego que muchas veces son literales, entonces, pues no hacen cosas por fastidiarte, ¿no? Sino que es que las han entendido así, ¿no? Que una madre diga a su hijo, chico, es que vas pisando huevos, ¿no? Porque va muy lento por la calle y entonces el niño se pare y empiece a buscar los huevos por el suelo, que no es que esté queriendo pues chinchar a su madre, ¿no? Sino que lo ha entendido literalmente, sí. Lo que ocurre es que pues las familias viven situaciones un poco embarazosas, ¿no? Por esa literalidad y por esa lectura de esa comunicación social, ¿no? Y de esa interacción social. Entonces, es irles dando herramientas y ir trabajando con ellos, pues estas situaciones para que no se vuelvan para intentar que no se vuelvan a repetir, pero también viene un poco por todo, ¿no? Que si la gente entiende que no lo hacen a mal, que no es que no sientan que pues una persona que esté triste, ¿no? Y que le haya pasado X situación y la persona con CEA le da una respuesta que no es muy, no quiero decir una respuesta empática, ¿no? Sino una respuesta adecuada a ese sentimiento, ¿no? Pues que es cuestión de que los unos entiendan y los otros trabajen en esas situaciones y tengan un poco ese guión de qué cosas pueden decir y qué cosas no pueden decir, pero no lo hacen porque no sientan tan bien ni porque no sean conscientes igual de que esa persona pues eso, esté un momento más triste, más enfadada o alegre, ¿no? Pero sino porque no leen el contexto de una manera adecuada y entonces su respuesta no es adecuada a esa situación. Me parece muy interesante porque ahí tenemos una responsabilidad tremenda. El resto, bueno, pues los que nos consideramos normotípicos y que tenemos nuestra balanza de situaciones y de comportamientos, nuestros referentes son los nuestros y entonces todo lo que no es lo nuestro es diferente y es erróneo o fuera o lo apartamos o es lo que está mal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y cuánto necesitamos nosotros, y hablo de nosotros, pero bueno, entender que esa diversidad, Irene, o sea, no sé hasta qué punto entender, o sea, cómo llegaremos a aprender a gestionar las diferentes maneras de ver la vida, ¿no? Que hay en nuestra sociedad y si de esa manera les ayudaremos a que se integren mejor.
No lo sé. No. Yo quiero pensar que sí, ¿no? Que como vamos entendiendo todo un poco mejor, ¿no? Y vamos quitando esos mitos y vamos sabiendo cada vez más cosas, que al final todos mm, ya no es una cosa extraña, ¿no? Ya no es una cosa rara, ya no es una cosa que es que está en nuestro día a día y si tú no tienes un familiar, pues quizá tengas un amigo que tiene un familiar y ya está. Entonces yo creo que como ya no están escondidos, ¿no? Ya no se les deja encerrados, sino que viven con nosotros y es que forman parte de nuestro mundo y lo hacen mucho más enriquecedor porque yo creo que tiene una manera de ver las cosas de la que podríamos aprender, ¿no? Mucho más honesta y mucho más directa y Sí, que aportan una cosa muy positiva pues a nuestra sociedad y que nosotros como sociedad lo que tenemos que hacer es entender que es que forman parte, ¿no? Que es que somos diversos y que todos tenemos unas peculiaridades y unas características y ya sí, está. sí, no obligarles a pasar por el tamiz de la normalidad, ¿no? Para integrarse, que yo creo que a veces es lo que Uy, es les... que, ¿qué es normalidad? Claro, 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 Igual la línea no está definida, ¿no? Entonces, claro, claro. ¿Con mm, qué? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a quién? claro, A ver, claro. ¿con respecto a qué Entonces, hombre blanco lo comparamos? ¿No? sí, sí. Es complicado y, por ejemplo, otro de los retos fundamentales me parece el de la autorregulación emocional, ¿no? Me gusta mucho el icono de la cuchara, el simbolito que usan en Twitter y entender por qué lo usan, qué quiere decir. Es que, claro, son tantas cosas y entender que necesitan procesar su vida y lo que les pasa de otra manera, ¿no? Me parece muy interesante para nosotros también entender cómo ayudarles, Sí, ¿no? sí, yo creo que además como cada vez pues van teniendo más voz, ¿no? Pues a partir de Twitter o a partir de las redes sociales, yo creo que han venido muy bien en ese sentido, ¿no? Y yo creo que es de donde más podemos aprender, si es que es de las propias personas que con Mm, esta condición, ¿vale? Porque los demás somos casi meros, bueno, no meros espectadores, pero no lo vivimos en primera persona, con lo cual, ¿quién mejor que ellos, ¿no? Para explicarnos. mm. Y yo creo que nuestra parte es la de respetar, ¿no? La de, pues estamos aquí y yo igual lo entiendo de esta manera y tú de otra, y cómo podemos estar bien los dos en la misma situación. Y ya está. Mm. Y ya para terminar, quería preguntarte cómo estáis viviendo este año, esta etapa, con esta pandemia ahí en el centro. ¿Os está afectando mucho? ¿Está afectando en la relación con los pacientes? ¿Cómo lo estáis gestionando? Pues, a ver, la parte inicial, ¿no? De la pandemia, esa parte de marzo, abril, creo que fue durísima para todos, ¿no? Porque fue esa ruptura de todas las rutinas que teníamos establecidas, eh, todos los recursos se paralizaron, porque paralizarse en el sentido de que no se podía continuar ir presencialmente, ¿no? Ya no podían ir a un cole o nosotros no podíamos acudir Claro. presencialmente al trabajo. Entonces, creo que fue brutal para todos, ¿eh? Para los chicos, para las familias, para nosotros y, bueno, para toda la sociedad en general. Creo que si lo miramos retrospectivamente, ¿no? Que hemos pasado 2 meses en casa. Madre mía. Y luego también ellos, esa parte que necesitan, esa organización, ¿no? Esa estructura, esa anticipación, es que nadie podía anticipar nada, entonces ha habido momentos muy duros, ¿no? Yo creo que vino muy bien cuando por fin sacaron ese justificante, ¿no? Para las personas con CEA que podían salir a la calle un ratito, porque había muchísimas personas que lo necesitaban, ¿no? Porque fue eso, un corte en la vida de todos y Uh, teníamos que ir poniendo parches de, venga, ahora vamos a resolver esto, ahora lo otro, ahora la familia ha tenido X momento muy duro, ¿no? X crisis.
Y ese primer momento fue muy difícil. Y luego ahora estamos en otro momento, ¿no? En el que sí que podemos retomar presencialmente, pero hay que mantener la distancia física, eh, y hay que buscar diferentes maneras, ¿no? Porque si vamos a pensar que estos chicos las mayores dificultades son en la interacción social, y ahora nuestra interacción social está limitadísima, porque tenemos primero una mascarilla que no nos deja ver la cara, ¿no? Entonces ya no podemos leer la gran parte de los gestos que vamos haciendo, ¿no? Y luego que estamos muy limitados, ¿no? Si es que no nos podemos tocar, no podemos jugar a, pues eso, Claro. con contacto físico, ¿no? Entonces hay que buscar un poco la manera y que no nos quedemos paralizados, ¿no? Pero bueno, vamos saliendo porque siempre se buscan estrategias. Entonces, pues si vamos con un niño pequeño, ¿no? Si vamos a trabajar el pilla-pilla porque no lo entiende, ahora el pilla-pilla no puede ser tocando. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar otras herramientas para aprender a jugar al pilla-pilla. ¿Vale? Entonces, igual no podemos pillar con la mano, pero bueno, podemos pillar guiñando un ojo, que es lo que nos dejan utilizar. Con la Ahora mascarilla. es que con la mascarilla es que no podemos hacer más. Bueno, pero es que sí que está condicionando muchísimo todas las relaciones sociales y nos pasa a todos. Es decir, te afecta en la manera que te relacionas con los demás. Ya no, te guste o no te guste el contacto físico con los demás, está viéndose alterado porque están saliendo a la luz ahí, pues eso, las ansiedades, ¿no? Las obsesiones, las preocupaciones y bueno, pues entiendo que pues que también afecta, ¿no? Pues en niños o niñas que puedan tener necesidad de tener, pues de coger del brazo, por ejemplo, para indicar cosas, ¿no? Hay niños que Sí, se expresan cogiendo, señalando, tocando cosas. y muchas veces no señalan con su propia mano, sino que te cogen tu Claro, mano para señalarlo con la tuya o coger el objeto con la tuya. claro. Y Entonces, eso, pues bueno, pues nos lavamos mucho las manos claro, ¿no? Y la gente y está ellos también. nerviosita. Con el gel, creo que, no sé, nos sabe ya todo a gel. Pero bueno, es que, ¿qué hacemos? Es que no hay otra manera. Y luego yo, bueno, estoy pensando ahora todos estos momentos que están los niños de no compartas, Ya, no, claro, es que no toques, no tal. Digo, Dios mío, luego para cambiar esto, ¿no? espero que sea rápido porque, ¡buf! sí, y además cuando comentabas el tema de cuando empezaron a poder salir de paseo por la calle, acuérdate de lo que también hubo ese momento, hay que ponerle los guantes azules, no se tienen que poner, si les atacaban desde fuera, o sea, desde los balcones. Pero es que ahí volvemos a lo mismo, ¿no? ¿De quién es problema? Claro, Nuestro. Nuestro. No estamos entendiendo que hay gente que es diferente a nosotros y que tiene unas necesidades diferentes a las nuestras. Y no tenemos que ponerle una pegatina en la frente, es que no tienes que ir así por la calle, claro, ¿no? ya, sí, había ahí argumentos ahí en todos los Y sentidos. había variado, ¿no? Porque, claro, yo entiendo, oye, que es que había personas, había familias que preferían poner ese pañuelito o esos guantes azules para evitarse, pero era para evitar esas increpaciones, ¿no? O ese Sí. malestar que generaba en las otras personas, ¿no? Que ahí está un poco es educación en lo que puede significar que una persona esté por la calle, que hay otras necesidades, que es que no somos todos iguales y no pretendemos ser todos iguales, qué aburrimiento sería. Claro, y que no son visibles y que no se habla de ellas. Claro, es que, a ver, muchas veces es que es una discapacidad sobre todo a nivel social, ¿no? Una diversidad Sí a que, nivel social. Entonces,
Yo siempre intento poner ejemplos físicos, ¿no? Pues tú a alguien con silla de ruedas, ¿a que no le vas a obligar a bajar unas escaleras? A que ni se te pasa por la cabeza obligarle a bajar unas escaleras. ¿Cómo lo vas a hacer eso? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a intentar que este chico haga esto si no? Es que, ¿por qué? Si no es necesario y no hace falta, ¿no? Pero sí, como es invisible, como no se ve. No se ve, no sabemos sobre ello. No sé, Claro. están empezando a aparecer en medios de comunicación y en películas, en series, personajes, levemente, ¿no? Que apuntan, que dan un poco de visibilidad. Pero qué importante es que aparezcan, ¿verdad? Porque es cuando empiezan a dar esa visibilidad. Y lo que sí que es importante es que aparecen y remarcan unas características de parte del espectro, ¿no? No de... Es que hay tanto, es tan variado. Así que... Sí, y qué Pero está importante... genial que aparezca. Sí, es súper importante, a pesar de que mantienen ciertos estereotipos, pero que al menos da opción a que aparezcan y que al menos conozcamos algo y luego sigamos conociendo. Y para eso es importantísimo vuestro libro, Irene. Se lo recomiendo a todo el mundo, a familias y profes, tengáis o no tengáis casos cercanos, a vuestros hijos o vuestras hijas sean autistas o no. Me parece una lectura súper interesante, súper recomendable para todo el mundo, precisamente por todo lo que hemos estado hablando en este programa, que es cómo ayudar a cómo poner también de nuestra parte para permitir su integración, ¿no? Y saber, porque al final quieres conocer al resto de la sociedad y son parte de la sociedad. Eso es, qué bien, me alegro mucho que lo recomiendes. Mucho, sí. Muchas gracias. Sí, me parece muy interesante y muy recomendable porque me parece que al final, si te gusta el convivir, ¿no? Y buscar una convivencia de la mejor manera posible, tienes que conocer cómo es el resto de la sociedad y las personas autistas están en la sociedad y forman parte de ella. Parte de ella y nos dan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas positivas, entonces, como todos. Reclamándolo e identificándolo, poniéndoles nombre, asumiendo sus características sin esconderlas, ¿vale? Trabajando para optimizar sus posibilidades, su rendimiento, como todos hacemos. ¡Ojo! Eso es, si es que todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles, ¿no? Entonces, los puntos débiles hay que intentar mejorarlos y los puntos fuertes los explotamos. Claro. Como hacemos todos. Exactamente. Pues súper recomendable el autismo, reflexiones y pautas para comprenderlo, para entender de qué estamos hablando y para abordarlo de la mejor manera posible. Familias que nos escucháis, acudid a profesionales de confianza, buscad en redes, buscad bloggers que tenemos en la comunidad que escriben sobre ello, asociaciones. No estáis solos, no estáis solas, ¿verdad? Hay mucha gente que está trabajando por vosotros. Así que no que pregunten, si tienen cualquier duda, que pregunten, que no se obcequen con una opción y se queden con eso y que no se crean milagros. Exactamente. Pues Irene, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Estás en redes? Yo no te he encontrado. ¿No me has encontrado? No. Pues es que redes, no. Mira, tenemos una página web también, ¿vale? Que vamos colgando recursos y vamos colgando artículos relacionados también con el CEA, ¿vale? Y luego presencialmente estamos en Ponferrada, en León. Vale, ¿y la página web cómo es? La página web es equipoatenea.org. ¿Vale? Luego lo pongo en las notas del programa para que la gente pueda buscarte. Es que a mí tienes que tener algún sitio donde podamos buscarte. Porque tu padre es más visible, te lo tengo que decir. Sí, sí, es verdad, es que le gusta muchísimo el tema de redes y demás. A mí es que me gusta la intervención directa. Bien, así os complementáis. Eso es. Pues, por no marear demasiado. No, marea todo lo... Mira, precisamente hace falta
O sea que Vale. no os quedéis cortos en este tema, que hay que dar mucho la lata y divulgar, sobre todo cuando se hace bien y se hace con contenido de rigor, con evidencia científica y positivo además, ¿no? Que me parece lo más importante. Así que hay que dar caña en redes también. Irene, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Ha sido un placer. Me alegro un montón. A todos los que nos estáis escuchando, ya sabéis, tenéis deberes para estas Navidades. El autismo de la editorial Shackleton Books, a los que damos las gracias por ponernos en contacto con Irene, que ha sido un placer charlar contigo. Y nada, y felices fiestas, que ya lo que viene Igualmente, ya es eso. Es que no estoy nada ubicada con esto de las Navidades. Yo tampoco, son muy raras, pero bueno, es lo que toca, así que ya. Lo celebraremos de la mejor manera posible, la que nos dejen. Amigos, nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. Hasta luego, Mariano. Adiós. Adiós.